Folclor. Hoy estamos con Joyita del Perú. Buenas noches, convivios del Folclor. Bueno, el día de hoy estamos gracias a la invitación del señor Raúl Marín, gracias a su promotora de espectáculos Huancayo. Queremos saber cómo empezó tu carrera musical. Es una larga historia de contar, con solo decirte que, bueno, me presentaba en el colegio, en actividades, ya sea Día de la Madre, Día del Padre, algunos eventos así, cumpleaños que me llamaban, ya la gente que me conocía y así poco a poco. Pero de ahí ya en el 2013, de pronto se me abrieron las puertas y, bueno, empecé a cantar desde el 2013 realmente. ¿De qué parte del Perú eres? Bueno, Joyita del Perú es nacida en la comunidad campesina de Totora, Ahuaycha, Pampas, Tayacaja, Huancabelicana, a pura cepa. Cuéntanos un poquito de tu pueblo, de la ciudad, de que eres de Pampas, Tayacaja. Bueno, ¿qué te puedo decir de mi Pampas, Tayacaja? Si es lo más hermoso que tenemos, que la tierra que me vio nacer, una hermosísima tierra. Exactamente en mayo hay fiesta de cruces. Es súper buena, 4 días de fiesta, que ya se viene, por cierto, ya está en nuestro contrato. También nos identificamos por carnavales, tipaqui tipaqui. Lo bailan bastante en allá. ¿Dónde resides actualmente, Joyita del Perú? Bueno, nos encontramos aquí en Lima, Horacio Ceballos, por 24 de septiembre. Así que para toda la gente que vive en la zona este, nos encontramos en Horacio Ceballos. Para todos tus fans que quieren saber un poquito más de Joyita del Perú, ¿qué edad tienes? Bueno, ya cumplí mis 28 añitos, pero aún sigo joven. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo se celebra el onomástico de Joyita del Perú? Nuestro cumpleaños es un día antes de la fecha festiva de nuestro Perú. Es el 27 de julio, así que si quieren mandar regalos, por favor, 27 de julio. Aparte de cantar, ¿qué otros talentos tienes? Bueno, lo que me gusta hacer en mis ratos libres es el maquillaje. Nos dedicamos también a lo que es manicure, pedicure. Estamos en todas. En tu repertorio, ¿qué géneros musicales podemos encontrar de Joyita del Perú? Bueno, estamos con huaylas moderno, huaylas antiguo. También tenemos lo que es tipaqui, ya Santiago, zona altina, y nuestro Santiago también de Santiago Huanca. ¿Cuáles son tus temas propios de Joyita del Perú? Bueno, nuestros temas son muchas, pero te voy a mencionar que es en Santiago, El Jugador, otro que es Huaylas Moderno, Vasito de Licor, Odio y Amor, también que es Llantos de Amor, Amor Verdadero Te Di, y esta última que la lanzamos el día de hoy, Vete a la Misma. Con tus amenazas me tienes harta, agarra tus cosas y anda, vete. Por mucho tiempo te soportando, vete a la misma y déjame ya. Con esa tu madre la alcahueta, con tus hermanas las venenosas, cuánto sufrimiento es soportando. En los escenarios yo te he conocido, cantando y bailando me he enamorado, pensando que tú eras hombre soltero, vete a la misma y déjame ya. ¿Cuál es la primera canción que empezó Joyita del Perú? Bueno, la primera canción con la que me llamaron Matasuegra fue hace mucho tiempo me llamaron la Matasuegra, fue con mi suegra metiche, ese santiaguito con la cual nos abrieron las puertas para poder cantar. En la actualidad, ¿cuáles son las canciones más pedidas de tus fans? Bueno, uno de nuestros temas que es Amor Verdadero Te Di, que lo lanzamos hace poquito, pero va pegando muy bien, y Llantos de Amor. Y el día de hoy también esperemos que sea todo un éxito nuestro tema en versión huaylas antiguo, Vete a la Misma. ¿Quién escribe tus canciones, las canciones de Joyita del Perú? Bueno, yo misma me inspiro, tomo una copa de vino y me inspiro yo misma. Hay temas que también hay escritores muy talentosos que nos brindan sus temas, le pedimos una autorización y nos brindan sus temas. Nuestro Aldair Montes, por ejemplo, nuestro Francito Clemente, para Fresia Martínez también. Nuestro gran apoyo que nos brindan sus músicas y sus letras. En tus presentaciones te hemos visto con diferentes trajes que queremos saber cuántos trajes tienes, Joyita del Perú. Tenemos una gran variedad, no es mucho, pero sí tenemos lo adecuado como para poder tener una buena presentación.
y gracias al talento que tienes, que es cantar, ¿qué lugares del Perú has conocido? Bueno, hemos recorrido por Ayacucho, hemos estado en Huancayo, Huancavelica, nos fuimos a Tarma, también estuvimos en Cerro de Pasco para la gente de Pilcomayo, Junín, también estuvimos en Huánuco, en Cañete, estuvimos en Ica y así, pudimos recurrir gracias a lo que sabemos hacer, pudimos recurrir a distintos lugares. ¿Ya tuviste la oportunidad de cantar fuera del país, en el extranjero? No, todavía, pero hacemos extensiva la invitación a los promotores que se encuentran fuera de Perú, que nos llamen. Estamos para servirles con la misma calidad, con la garantía, con la puntualidad que siempre sabemos dar. ¿Dónde podemos encontrar tus canciones, las canciones Joyita del Perú? ¿En qué plataforma? A ver, invítanos un poco más. Bueno, ya nos encontramos en lo que es YouTube, estamos en Spotify, ya estamos en TikTok, en todas las plataformas nos encuentran como Joyita del Perú. Quisiéramos saber cuáles son tus próximas presentaciones que podemos encontrar a esta hermosa artista. Bueno, el día de mañana estaremos en un Quitaluto, aquí en Horacio Ceballos. La semana siguiente vamos a estar a invitarte y así sucesivamente. No lo tenemos en la agenda, pero ya tenemos presentaciones agendadas. Por favor, ¿nos puede brindar tus números de contratos para poder contratar a Joyita del Perú? A ver, el número para contratos, solo contratos, es al 91710414. Al 91710414. Llamen ya, pero solo para contratos, ¿ah? Para despedirnos y terminar la entrevista, unos saluditos para Bellas del Folclor. Por supuesto, un saludo especial para Bellas del Folclor. Síganos en su página Bellas del Folclor y también Joyita del Perú. Por mucho tiempo te soportando, pero ahora ya se acabó. Sí, así es. Con tus amenazas me tienes harta, agarra tus cosas y ándate. Por mucho tiempo te soportando, pero ahora ya se acabó. ¡Eso! Pones a tu madre la alcahueta, con tus hermanas las venenosas, cuánto sufrimiento te soportar. Ella es la misma y déjame. ¡Dale, dale! Pones a tu madre la alcahueta.